Bueno, quiero llamar la atención sobre un aspecto en la descomposición que hemos hecho con PCA. Fijaos que, bueno, aquí tengo la descomposición original, son los componentes, PCA Components, a ver, vamos a verlos, PCA Components, PCA Components. Fijaos que estos PCA Components son, bueno, son estas mismas imágenes, ¿no? Esto tiene 35 por 784, ¿no? Y igualmente esta es la descomposición del primer dígito, ¿no? Del primer dato, estos son 35, ¿no? Y teníamos la interpretación de que era esto multiplicado por el primero, vamos a quitar aquí esto multiplicado por el segundo y se suman como si fueran transparencias, ¿no? Fijaos que aquí hay números negativos en los propios componentes. Vamos a volverlos a poner aquí los componentes, PCA Components. Estos componentes también tienen números negativos por ahí y estos también tienen números negativos, ¿no? Fijaos que de alguna manera estamos diciendo la influencia de este primer componente es negativa y la influencia de este segundo componente es positiva, ¿no? Quiere decir que se van a multiplicar y se van a restar, se van a compensar de alguna manera, ¿no? Cosa que no está mal, es algo que es muy útil en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero en ciertas ocasiones nos interesaría que todos los componentes fueran positivos. Es decir, nos gustaría tener una descomposición, sobre todo cuando es una noción más de descomposición en partes, ¿no? Nos gustaría tener más una descomposición en trazos de números, no una descomposición tan abstracta como esto, que a lo mejor, dependiendo de para lo que lo use después, pues puede darme mejor o peor en una clasificación parecida, pero a lo mejor me da interpretabilidad de la descomposición y eso es como interesante, ¿no? Entonces, un requerimiento que se hace muchas veces es que nosotros queremos que tanto la nueva representación como los componentes, es decir, la descomposición en total, todo sea positivo. Son términos de lo que teníamos, que es que esta descomposición que estamos haciendo de X en esto, nosotros queremos, porque además nosotros sabemos que aquí todos son positivos. ¿Por qué todos son positivos? Porque son imágenes y son valores de luminosidad que están entre 0 y 255, o entre 0 y 1. ¿Sí? Por tanto, me gustaría hacer una descomposición en la cual todo esto fuera mayor que 0 y todo esto fuera mayor que 0. ¿Sí? Por supuesto, matemáticamente puede que esa descomposición, incluso con todos los componentes, no dé igual, porque a lo mejor no es posible, no es matemáticamente posible, pero me gustaría tener esta descomposición, con todos positivos. ¿Sí? Es decir, dado un X, me gustaría encontrar estas dos matrices que cuando recompongo el error sea el menor posible y además sean todas positivas, ¿no? Todos los números que hay por dentro de las matrices sean positivas. Bueno, eso es lo que se llama Non-Negative Matrix Factorization, ¿sí? Y el planteamiento del problema es el siguiente. Yo tengo una matriz, tengo la reconstrucción, este es el error de reconstrucción, mido la diferencia de la reconstrucción con el original, y a mí me gustaría encontrar estas dos matrices, perdón, esto es una coma, me gustaría encontrar estas dos matrices de manera que el error de reconstrucción fuera el menor posible, preservando que ambas matrices sean mayor que 0. Esta es la forma de plantear el problema de optimización que resuelve NMF, ¿no? Que como vais a ver, de todas formas, en el módulo 7, prácticamente buena parte de los algoritmos de Machine Learning se pueden plantear como un problema de optimización, ¿no? Quiero encontrar los parámetros del modelo que tenga un error más pequeño posible, en fin. Entonces aquí lo planteamos así, quiero encontrar las dos matrices, es decir, el nuevo espacio, los componentes y la representación de mis datos en el nuevo espacio de representación, de manera que su reconstrucción me dé el error más pequeño posible, ¿no? Preservando que siempre tengan valores positivos. Bueno, entonces eso es
Eso es NMF y es lo que vemos aquí abajo. Vamos a ver. Listo. Fijaos que es un poco, bueno, con notación un poco distinta, los nombres de las matrices, pero es lo mismo, ¿no? Quiero encontrar la descomposición, que aquí la llama W y H, de manera que ambos sean positivos y el error de reconstrucción sea el menor posible, ¿no? Es bueno entender las intuiciones de esto, ¿no? Porque luego a nivel de Python, a nivel de scikit-learn, casi que uno no se entera, ¿no? Porque cojo una instancia de NMF, defino el número de componentes, algunos parámetros especiales de la optimización que tiene y hago igual el fit transform, ¿no? Y además tengo los componentes dentro de NMF, ¿no? Y puedo pintar los componentes. Entonces, fijaos, está bien, estos son los componentes, aquí he dicho cuántos componentes, 15 componentes nada más, ¿no? Y fijad, estos son los componentes de MF, que si miramos XN es el nuevo, la representación de los datos en mi nuevo espacio, es decir, XN, aquí si tenéis dudas o cualquier cosa, siempre es muy bueno sacarle la forma a las cosas. XN tiene 1500 números por 15 descriptores de cada número. Esto es el primero de ellos, el primero de estos 1500 es este, y fijaos que todo es positivo, y de hecho hay muchos que son cero. Esto quiere decir que este primer componente, acordaos que el primero era un 1, ¿no? Este primer componente cuenta 0, este segundo componente cuenta 0, no cuenta en la reconstrucción, este cuenta, ¿sí? Bueno, cada uno cuenta lo que cuenta, ¿no? Vamos aquí a PLT y en show, vamos a ver, vamos a poner otra vez el primero, ¿no? X0 reshape 2828. Listo. Entonces fijaos cómo esto es una composición positiva. Esto es la interpretación que se le da intuitivamente a una descomposición positiva, es que es a una descomposición en partes. Aquí se puede ver perfectamente que un número puede estar hecho de esta parte, más esta parte, más esta parte, y a lo mejor dar algo parecido a un 4, ¿no? Y estos son los componentes. Vamos a ver, no sé si aquí se muestran los componentes. No, esto es la reconstrucción. Pero bueno, vamos a ver los componentes. NMF components, ¿sí? Components. Y fijaos que todos los componentes, bueno, aquí salen muchos ceros, porque todos estos ceros salen de por acá arriba, porque no tiene luminosidad. Vamos a coger el primer componente, que es este, y fijaos como el primer componente tiene todo positivo, no tiene nada negativo, ¿sí? Bueno, todos los 784 elementos de este componente, ¿no? De hecho, incluso si queréis, para verificar, podríamos hacer esto. ¿Cuál es el promedio de los componentes que sea mayor que 0, que sea mayor que 0, mayor o igual que 0, que sea menor que 0, por ejemplo? Y esto debe dar 0. Aquí está, ¿no? Todos son positivos. Y verifiquemos la calidad de la reconstrucción. Bueno, con 15 componentes, esto es como reconstruimos, y la reconstrucción ya es una composición de partes todas positivas, ¿no? Es casi como que definir cuáles son las partes con las cuales desarmo un muñeco, y una vez que las tengo, pues las vuelvo a armar y armo el muñeco, ¿no? Esto es la idea de la descomposición en partes. Y podemos hacer el mismo experimento fijaos que es un cross validation con los datos originales y los datos transformados. En fin, no obtiene quizá tanto, incluso si ponemos los mismos componentes, 35, no va a dar tanto como el anterior, yo creo. Vamos a ver, podríamos hacer la curva también si quisierais. Ahí. Bueno, aquí tendría yo que... vale, porque son 35 componentes, entonces tengo que ajustar aquí los plots. Bueno, aquí están todos los componentes, listo, los 35 componentes, ¿vale? Y a lo mejor la recomposición pues sería un poco mejor, y la clasificación a lo mejor sería un poco mejor, quién sabe. Sí, mira, un poquito mejor, ¿vale? Y bueno, esto es lo que acabamos de ver, la primera imagen en el nuevo espacio de representación. Bueno, pero aquí está interesante porque lo hago y te pongo
bueno, aquí pongo el mismo espacio de representación de nuevo. Bueno, son 35. Claro, aquí como lo cambié, vamos a volver a cambiar esto, 35 y 35. Bueno, aquí la idea era un poco ver cómo esto se coge este, que tiene 25, este no se coge, este sí se coge, este no, este sí. Bueno, quizá para ir montando el 1, ¿no? A pedacitos. Por supuesto, si le digo más componentes, cada pieza es más pequeña. Digamos, si pongo menos componentes, fuerzo a que cada pieza, digamos, como que cada componente sea más grande. Podemos hacer el experimento si queréis. Vamos a poner aquí 10 componentes nada más. Y bueno, esto lo podría haber hecho un poco más automático. Lo he puesto muy atornillado aquí este 10 o este 15 original. Pero bueno, y fijaos que estos son los componentes que casi son los propios de un representativo de cada número, ¿no? Bueno, curioso.